Y pues vamos a orar para dar inicio. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a amar tu palabra, a obedecer tu palabra, a honrar tu palabra con nuestras vidas y a entender tu palabra. Solo tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, puedes revelarnos tu preciosa palabra para que la entendamos y que este mensaje a la iglesia de Pérgamo sea un mensaje también para nosotros, para guiarnos, para confrontarnos también, Señor, y para fortalecernos en santidad contigo, Señor. Yo te doy muchas gracias por este tiempo que podemos pasar y gracias por tu amor y misericordia en nuestras vidas. Amén. Quiero aprovechar para dar un anuncio a todos nuestros queridos amigos y familia de La Roca. Y recuérdenme de al rato también darlo, ahorita que apenas están conectando algunos. El día sábado vamos a tener un evento especial en la iglesia para mujeres a las 6 de la tarde. El sábado a las 6 de la tarde vamos a tener un evento especial para mujeres. Va a ser un cafecito entre mujeres. Y quien va a estar dando un mensaje va a ser la esposa del pastor Sergio Perelli, que mi querido Sergio va a estar aquí con su esposita en la iglesia. El domingo van a compartir ellos. Y el sábado está Silvia, que es la esposa del pastor Sergio Perelli. Ella va a dar un mensaje también para las mujeres este sábado. Bien, estos pastores vienen de California. Mi querido Sergio y Silvia, que es un matrimonio precioso, vienen del estado de California. Él fue mi profesor cuando yo estuve estudiando allá en Estados Unidos y le doy gracias a Dios porque lo voy a tener acá en casa. Así es que todos los que somos anfitriones de La Roca vamos a apapacharlos y pasen la voz. El sábado a las 6 de la tarde en la iglesia vamos a tener cafecito entre mujeres con la esposa del pastor Sergio Perelli. Maru Montiel, muy buenas noches, qué bueno que andas por ahí, Maru. Ana Lilia, Félix, buenas noches, bendiciones, un gusto, Ana Lilia, qué bueno que estás por ahí. Pues bueno, vamos al estudio. Está intenso el mensaje de Apocalipsis, del mensaje a la iglesia de Pérgamo de nuestro Señor Jesucristo. Y pues empieza así, dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ahora, tenemos que recordar que cuando Jesús es el que está escribiendo, no está escribiendo, está dictando estas cartas más bien, y él está diciendo que escriba esta carta al ángel de la iglesia en Pérgamo. Tú puedes checar diferentes comentarios bíblicos y obvio Jesús no le escribe cartas escritas a través de un humano a un ángel. Cuando dice al ángel de la iglesia en Pérgamo se refiere al líder, al pastor de la iglesia en Pérgamo. Obvio, Jesús directamente le habla a sus ángeles, a los ángeles, y los ángeles son espíritus ministradores que obedecen a la voz de su precepto, ¿no? De sus mandamientos. Por lo tanto, Jesús no les escribe cartas, y menos a través de un ser humano, ¿no? A los ángeles. Simplemente Jesús, al igual que el Padre, dice algo y los ángeles obedecen. Por lo tanto, aquí cuando dice los mensajes, escribe al ángel, es una carta física a una iglesia física, y cuando Jesús se refiere al ángel se refiere precisamente al responsable, al pastor, al que está dirigiendo la iglesia en Pérgamo. Y te vas a dar cuenta que muchas de estas cartas son correctivas, como el mensaje que vamos a leer ahorita, ¿no? Es una iglesia que es un mensaje correctivo. Dice, vamos a explicar un poquito la ciudad de Pérgamo. Pérgamo en el antiguo griego se escribe Pergamón y está localizada al noroeste de Asia Menor, en el actual Turquía. Actualmente ahí se encuentran las ruinas de Pérgamo. Fue sede de la biblioteca más importante de la antigüedad, después de la de Alejandría, y lugar donde se perfeccionó la técnica de elaboración del pergamino. De ahí viene el nombre. Ahora,
esta ciudad de Pérgamo, si bien no era tan económicamente importante, culturalmente sí era muy, muy, muy importante. Era una ciudad que tenía mucha influencia cultural y religiosa en todo su entorno. Era una ciudad sumamente, pagana, donde había templos a los dioses, a Zeus, etc. Y realmente era una ciudad donde la cultura, donde la cultura y la religiosidad eran de gran influencia. Si bien no era tanto el comercio como las anteriores cartas, ¿no? Como la de Éfeso, que eran ciudades muy ricas económicamente, comerciantes. Esta no, esta era una ciudad importante, pero era muy rica culturalmente. Ahora, es aquí, en medio de esta ciudad ¿cómo llamarla? Tan pagana, de tantos templos a diferentes dioses. Aquí, en medio de este paganismo, y todo lo que incluye el paganismo, o sea, recordemos que en esta época, cuando hablas de paganismo, no es como el día de hoy, ¿no? Que si hablas de diferentes religiones, ¿no? Ay, bueno, pues es que hay diferentes religiones. No, es mucho más allá. El paganismo que había en esas culturas a sus diferentes dioses, en algunos casos las sacerdotisas eran prostitutas, ¿no? En otros casos eran sacrificios de niños, como a Baal, a Moloch. Entonces, cuando hablas de una ciudad pagana, hablas de que se mueven muchas cosas bastante feas, sacrificios humanos, mucha promiscuidad sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces era una ciudad completamente pagana, donde sucedían cosas bastante fuertes, como lo vamos a describir a continuación. El mismo Jesucristo nos lo explica. Y dice en el versículo 12, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y esto de la espada aguda de 2 filos, la mejor explicación viene en la Biblia, por supuesto. Y vemos aquí en Hebreos capítulo 4, vemos en Hebreos capítulo 4 cómo nos explica qué es la espada de doble filo. Y dice el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces, ¿qué es la espada de 2 filos? Es la palabra de Dios y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando hablamos de la espada de 2 filos, estás hablando de que es la palabra de Dios. Ahora, en aquella cultura, cuando hablabas de espada de 2 filos, estás hablando de autoridad. Estás hablando de poder y de autoridad. Y si entendemos que ese poder y autoridad está en la palabra de Dios, que por su palabra fue creado todo. Precisamente por la palabra de Dios fue creado las constelaciones, las galaxias. ¿Qué mayor prueba de poder que toda la creación? Que tú y yo. El ADN del ser humano, el ser humano en sí, los bosques, los mares, las aves, las plantas, las estrellas, las galaxias, todo fue creado por la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. Y es esa espada con autoridad y con poder, que es la espada de 2 filos, que es la palabra de Dios. Y nos vamos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 19, que esto lo deja todavía más claro. Dice el versículo 11, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego,
y había en su cabeza muchas diademas. Ahorita que estamos leyendo esto, y nos adelantamos varios capítulos, hay nomás 17 capítulos nos adelantamos para ver lo que es en Apocalipsis 19. Y quiero preguntarte algo. Quiero que ahorita que el Apocalipsis 19 en estos versículos está describiendo a una persona, quiero que me digas quién es esta persona. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba, ¿quién es el que lo montaba? Se llama Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, ¿te acuerdas? Apocalipsis 1. Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda, con autoridad, con poder, para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este Rey de Reyes y Señor de señores? Que sus ojos son como llama de fuego, que viene en las nubes. Cuando el cielo se abre, va a venir en las nubes, en un caballo blanco, y todos los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo vendrán junto con él en caballos blancos. Exacto. Mi querida Patti Medina, Jesucristo. Marta Cervera, Jesucristo. Ana Lilia, Jesucristo. Es correcto. Estamos viendo, estamos leyendo la parte donde es la segunda venida de Cristo. No es el rapto, es la segunda venida de Cristo. ¿Se acuerdan que en el rapto de la iglesia, de las grandes diferencias que hay, es que en el rapto de la iglesia es para salvación? Nos lleva al cielo para las bodas del Cordero, ¿no? Viene el novio, viene por su novia y nos lleva al cielo. Y esto es la venida de Cristo, no viene para salvación, viene para juicio, para castigar a toda la humanidad por su pecado. Y aquí es donde viene con autoridad y con poder, y que con el poder y la autoridad de su palabra sale como una espada aguda de dos filos, que es la palabra de Dios. Y Jesucristo dijo también a los fariseos, les dijo: yo no vengo a juzgar a nadie, ya tienen quien les juzgue. La palabra que os he hablado, esa los juzgará en el día postrero. ¿A qué se refiere con eso? Que precisamente la palabra de Dios es la que va a traer juicio a las naciones. Cuando Dios dice no a la fornicación, es en serio. Cuando Dios dice no robarás, es en serio. Cuando Dios dice no mentirás, es en serio. Cuando dice no codiciarás, no desearás la mujer de tu prójimo, ni su auto, ni su casa, y etcétera, etcétera. Cuando Dios da mandamientos, cuando Dios da órdenes, y la gente decide hacer su propia voluntad, como el aborto, como la unión entre el mismo sexo, etcétera, etcétera, que deciden rechazar la palabra de Dios, ¿ok? En la segunda venida de Cristo, si es que hay todavía gente aquí viviendo, si es que no han muerto antes, cuando venga Jesucristo, con el poder y autoridad de su palabra, va a regir y castigar a las naciones. Y dice Angélica, Jesucristo, es correcto, Angélica. Y regresando, dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre:
el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Señor Jesucristo. No va a regresar Pedro, no va a regresar Pablo, no va a regresar Juan, Jacobo, no va a regresar María, no va a regresar María Magdalena, no va a regresar Pablo, no va a regresar, bueno, regresarán como ejército del Señor, pero el que va a la cabeza con todo poder y con toda autoridad es aquel que fue sacrificado por nuestros pecados en esa cruz, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Ya no vendrá como cordero, vendrá como león de la tribu de Judá, con poder y con autoridad. Apocalipsis capítulo 2, y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Jesucristo dice esto. Le dice a la iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. En 2 ocasiones habla de que ahí en Pérgamo moraba Satanás. Satanás no está en el infierno, Satanás no estaba literalmente, está hasta aquí en la tierra y está haciendo desorden, al igual que todos los ángeles caídos, que son los demonios. Y lo que está pasando aquí en estos momentos es que literalmente Jesucristo está diciendo: ¿sabes qué? Yo conozco tus obras, como a todos nos dice, ¿no? Yo conozco bien tu vida, yo conozco tus obras y sé lo que estás pasando. ¿Y sabes qué? No has negado mi nombre, a pesar de que vives donde vives, a pesar de que estás en medio de una ciudad pagana, llena de idolatría, llena de fornicación, llena de todo. No has negado mi nombre, a pesar de todo. Y aún dice, habla de un testigo fiel. Qué precioso es que Jesucristo se refiera a ti como mi testigo fiel, ¿no? Antipas, mi testigo fiel. ¡Wow! Qué increíble sería que nuestro Señor Jesucristo pudiera decir eso de nosotros, ¿no? Y ahora, aquí el punto. Están en una ciudad, esta iglesia está en una ciudad pagana, llena de pecado, y donde Jesucristo mismo dice en 2 ocasiones, donde está el trono de Satanás, donde mora Satanás. Es decir, que era una ciudad entregada completamente a la oscuridad. Y en medio de todo eso, ¿sabes qué? Estaba una iglesia. Y en medio de todo eso, y en medio de toda la iglesia, había uno en especial, Antipas, que Jesucristo le llama mi testigo fiel. Y esto es un mensaje para ti y para mí. ¿Por qué? Porque no importa tu entorno, importa tu convicción, importa qué lugar ocupa Dios en tu vida. Muchas veces el entorno puede ser sumamente contrario a nosotros, ¿no? Como vemos el ejemplo del profeta Daniel, ¿no? El profeta Daniel, al igual que Sadrach, Mesach y Abed-nego, sus amigos, se mantuvieron fieles al Señor a pesar de que estaban en Babilonia. A pesar de que les estaban ofreciendo toda la comida del rey de Nabucodonosor, ellos decidieron abstenerse y decidir honrar a Dios aún en Babilonia y guardarse para Dios aún en Babilonia. Vemos a un José que, a pesar de que era esclavo en un entorno egipcio, decidió honrar a Dios y no cometer adulterio o fornicación con la esposa de su patrón. O sea, vemos que aunque estos hijos de Dios estaban en entornos completamente paganos, estaban en entornos completamente adversos, ellos permanecieron fieles. Ellos permanecieron fieles al Señor. Y tú y yo somos llamados a lo mismo, a pesar de nuestro entorno. Es fácil ser cristiano entre cristianos. Es fácil declarar tu fe entre cristianos. Y aún más entre todos mis amigos, ¿no? Bellísimas familias. Pero ser cristiano en tu trabajo, en tu escuela, en la universidad, en un entorno adverso, en un entorno donde no es popular, no solo no es popular, sino es contrario al Evangelio. Ser cristiano abiertamente en el gobierno
¿Sabes qué? Solo hijos de Dios o hijas de Dios verdaderos, que deciden no negar al Señor Jesucristo y permanecer fieles, como en el caso de Ananías, hasta la muerte. Antipas, perdón, no Ananías. Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Permanezcamos fiel. Antipas, a pesar de donde vivía, fue fiel hasta la muerte. Continuando en Apocalipsis 2, versículo 14, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y esto está grueso, porque le está diciendo Jesús al pastor de la iglesia de Pérgamo: pero tengo contra ti que ahí tienes a los que retienen la doctrina de Balaam y que enseñan y que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Si se acuerdan de este pasaje, es cuando le piden a Balaam que maldiga al pueblo de Dios, ¿no? Y él decide no maldecir porque Dios se lo dijo: ay de ti que maldigas a mi pueblo, ¿no? Pero él le pasa el tip a Balac y le dice: ¿sabes qué? Mira, hay una manera en la cual el pueblo de Dios puede caer. No los puedo maldecir porque Dios los está protegiendo, pero hay una manera en la cual pueden caer. Y esta es la manera en la cual el día de hoy muchos hijos de Dios caen. Muchas hijas de Dios caen. Y es precisamente esta doctrina de que se mezclen los hombres guapos o las mujeres guapas con paganos, con precisamente el pueblo de Dios. Y van a caer. Y esto está súper triste. ¿Qué fue lo que pasó? Literalmente, se empezaron a mezclar con los paganos. ¿Por qué? Pues tienen un bonito corazón, porque tienen una bonita familia, porque son bien lindos. Y adivina qué, acabaron cayendo en fornicación, acabaron idolatrando a los dioses paganos. Y acabó completamente mal el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque literalmente se mezclaron con los paganos. Y el día de hoy pasa exactamente lo mismo. El día de hoy hay papás que dicen: ¿qué tiene de malo? Mira, nosotros también fuimos jóvenes. Miran, ¿qué tiene de malo? Mis hijos o mis hijas, ¿qué tiene de malo que tengan novio o que tengan novia? ¿Qué tiene de malo que su novio o su novia no sean cristianos? Son tan buenas personas, solo les falta ser cristianos. Y yo como pastor les puedo decir cuántas mujeres hay en nuestra iglesia que sus esposos no son cristianos. Y son los primeros que son obstáculo para que los hijos se acerquen a la iglesia y a Cristo. Son los primeros, los papás, los que obstaculizan para que sus hijos se acerquen a Cristo. Y tienes a las mamás en la iglesia llorando. ¿Por qué? Porque mi esposo es obstáculo para que yo venga a la iglesia. Porque mi esposo, que era tan lindo, tan bello, de bella familia y tan buen corazón, él es el obstáculo para que mis hijos vengan y se acerquen a Cristo y conozcan a su Salvador. Y ahí tienes a los hijos bien paganos, con un papá bien pagano. Y todo empezó porque una hija de Dios, o los papás de una hija de Dios, dijeron: ¿qué tiene de malo que se mezclen si son bien lindos? Tú tienes que tener algo claro. Si tú eres una hija o tú eres un hijo de Dios, no tienes por qué estar viendo al pueblo filisteo o todos los pueblos alrededores. ¿Qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión, qué reglas van a seguir en la casa cuando te casas en yugo desigual? ¿Cómo vas a cometer? ¿Qué es más fácil? Supongamos que esta taza está toda limpia y yo tengo mi mano sucia. Tengo mi mano sucia y esta taza está limpia. Quiero que pongan mucha atención a este ejemplo. Si la taza está muy limpia, recién lavada, pero yo tengo mi mano sucia y yo agarro la taza, dime qué se va a pegar a qué. ¿La limpieza de la taza se va a pegar en mi mano o la mugre de mi mano se le va a pegar a la taza? ¿Qué es lo que va a pasar? La mugre se va a pegar a la taza.
y no la limpieza se le va a pagar a mi mano. Eso es lo que está pasando el día de hoy con N cantidad de jóvenes que dicen qué tiene de malo, y qué tiene de malo, y qué tiene de malo, y adivina qué, acaban mal. ¿Por qué? Porque acaban apartados de Dios, acaban en fornicación, acaban diciendo qué tiene de malo el pecado. Ay, todo es pecado. Pero aquí el punto es que no es algo que uno diga, es algo que Dios dice en su palabra, y si no quieres creer la palabra de Dios, ya es un tema tuyo con Dios. Y lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, le está diciendo al pastor de la iglesia de Pérgamo: tú estás permitiendo en la iglesia que haya inmoralidad sexual. Tú estás permitiendo en la iglesia que no haya santidad, que se mezclen. Y es una llamada de atención a todos los pastores el día de hoy. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Por qué? Porque, ay, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo, no hay que ser fanáticos. Continuando en Apocalipsis capítulo 2, versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice el Señor Jesucristo. Ahora, esto de los nicolaitas, no hay mucha información sobre la famosa doctrina de los nicolaitas, pero si analizamos la palabra griega, el título de nicolaitas expresa la idea de una autoridad orgullosa y de una separación jerárquica, es decir, que estaban envanecidos, que estaban las autoridades en la iglesia estaban sumamente envanecidas y permitiendo la inmoralidad. El nombre Nicolaos literalmente significa conquistar al pueblo, es decir, vanidad, orgullo, imposición, soberbia. De acuerdo con los antiguos comentaristas, los nicolaitas también aprobaban la inmoralidad. Y la famosa doctrina de los nicolaitas era como aterrizarlo a que eran autoridades en la iglesia ensoberbecidas, orgullosas, pero al mismo tiempo permisivas con el pecado y la inmoralidad. Y el día de hoy pasa exactamente lo mismo. El día de hoy hay tantas personas que cuando las confrontas con su pecado, es más fácil cambiarse de iglesia y llegar a otra iglesia, como si de Dios se pudieran escapar. Como si el hecho de que llegan a otra iglesia y tal vez el otro pastor ni le interesa y bendice el pecado, dice, pues, ¿qué tiene de malo? Podemos jugar a ser inmorales delante de Dios. Un cuate casado se mete con otra mujer casada, supuestamente él era copastor, enseñando la palabra, se mete con otra mujer casada, los dos deciden divorciarse para ellos hacer su historia romántica, el adúltero con la adúltera, y ya se casan. Legalmente ya no son adúlteros porque ya están casados, ¿no? Pero como los dos iban a diferentes iglesias, ahora se cambian, se salen de sus iglesias y se meten a una iglesia tercera. Y ahí dicen, ¿qué tiene de malo? La gracia y la misericordia de Dios, y de ahí se agarran, del amor de Dios. ¿Para qué? ¿Tú crees que Dios va a apapachar el pecado, el adulterio, la mentira? Predícale ahora a tu hijo o a tu hija del matrimonio que dejaste atrás. De Dios nadie se burla. Y nos encontramos que la doctrina de los nicolaitas, al igual que la de Balaam, está al día de hoy en auge y cada vez va a estar más, permitiendo el pecado en las iglesias. Y no solo permitiéndolo, sino a veces hasta promoviéndolo. Ya hay iglesias que dicen que tiene de malo que sea hombre con hombre, mujer con mujer. No tiene nada de malo, Dios es amor, el amor, el amor, el amor. Pues claro, entonces que haya un hombre de 50 o 60 años
con una chavita de 12 años porque el amor es amor, ¿no? ¿Qué tiene de malo que tenga una novia de 15 años, un señor de 60 y tantos? El amor es amor. Pero no, de Dios nadie se burla. Y a veces el cambiarse de iglesia creen que pueden esconderse. ¿Por qué? Porque alguna iglesia los apapacha y los recibe. En algunas ocasiones yo he tenido que correr personas de la iglesia precisamente porque no vamos a permitir el adulterio. Hay otros que se van de la iglesia porque pues es que aquí no crezco. No, pues nunca vas a crecer porque ni siquiera te ven, ni siquiera tus hijos te quieren ver. Porque abandonaste tu familia para irte ¿con quién? Con tu amante. Pero quieres ser líder y predicar en una iglesia como ya algunos lo están haciendo, creyendo que de Dios se pueden burlar. Y de Dios nadie se burla. ¿Qué acaso 1 Timoteo capítulo 3 es nada? ¿Crees o no en 1 Timoteo capítulo 3? Entonces nos encontramos que los nicolaitas y los de la doctrina de Balaam y de la iglesia de Pérgamo eran permisivos con el pecado. ¿Qué tiene de malo? 1 Timoteo capítulo 3 te lo dice claro. Los que quieran el pastorado, hombres de una sola mujer, que gobiernen bien sus casas, que tengan a sus hijos bajo sujeción, no que los hijos tengan bajo sujeción a los papás que quieren ser pastores o que son pastores. Papás bien obedientes a los hijos. Es que no quiere. Pero que creemos que la palabra de Dios es ¿qué? Por eso, querida familia, Dios es real. Dios es real. Y 1 Timoteo 3 es real. Y el día de hoy, esta llamada de atención de Jesucristo a la iglesia de Pérgamo es exactamente lo mismo a muchas iglesias. ¿Cómo puede ser posible que algunos se llaman pastores cuando son divorciados? O están de diáconos sirviendo cuando abandonaron a sus familias y sus hijos no los quieren ni ver. ¿Sabes por qué? Por el pecado, por haberlos abandonado, por irse con un amante. Pero ahora son servidores en otra iglesia. De Dios nadie se burla. Y la palabra de Dios se cumplirá. Y la palabra de Dios es real. Y este mensaje a la iglesia es real. Primera de Corintios capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, está hablando a la iglesia de Corinto, la cual ni se nombra entre los gentiles, fíjate, entre los incrédulos, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, o sea, su madrastra, ¿no? Y vosotros estáis envanecidos diciéndole a los líderes, a los pastores de la iglesia de Corinto, están envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ay, no, Pablo, no juzgues, estás juzgando, no juzgues. Pues sí, Pablo con toda autoridad y poder, basado en la palabra de Dios, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo, que se arrepienta en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia, vuestra vanidad. ¿No sabéis que poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, sin pecado, ¿no? De sinceridad y de verdad.
Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Consideras que Pablo es un fanático? ¿Que Pablo no tiene amor? ¿Que Pablo no es un buen cristiano? Porque aquí literalmente el apóstol Pablo en la Biblia, Dios puso a través del apóstol Pablo en la Biblia, que no te juntes con aquellos que llamándose cristianos, llamándose hermanos, fueren fornicarios, o avaros, o idólatras, o maldicientes, o borrachos, o ladrones, con el tal ni aun comáis, porque ¿con qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Acaso no es clara la palabra de Dios? ¿Acaso no es claro que de Dios nadie se burla? Y este mensaje que está dando el apóstol Pablo a la iglesia de Pérgamo está diciendo: están envanecidos ustedes, los pastores, los responsables de la iglesia, y no te importa el pecado, la inmoralidad sexual de tu iglesia. No te importa, no la corriges. En Jeremías capítulo 28 vemos un capítulo donde literalmente el falso profeta Ananías da una profecía bonita y romántica, ¿no?, a Judá, al pueblo de Judá, al reino de Judá. ¿Sabes qué? Vamos a ser liberados y no va a haber opresión. Y ahorita lo vamos a leer. Porque esas profecías bonitas que te endulzan el oído, pues todo el mundo las queremos oír. Que Dios nos va a bendecir, que vamos a ser millonarios, que nunca nos vamos a enfermar, que vamos a ser cabeza y no cola, que esto y lo otro, y que vamos a ser libres y vamos a estar en victoria siempre. Y esas profecías de que Dios te va a usar para las naciones, y ya sabes, todas esas profecías que dicen estos falsos profetas, pues todo el mundo las quiere escuchar. ¿Y pues qué crees que alimenta tu carne? Pero vemos claramente, el profeta Ananías arrancó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Y después dijo Ananías ante todos los presentes: así dice el Señor, de este modo voy a romper el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Dentro de 2 años lo retiraré del cuello de todas las naciones. Entonces el profeta Jeremías se retiró. Pero algún tiempo después que el profeta Ananías le arrancara el yugo de su cuello, Jeremías recibió la palabra del Señor en estos términos: vete a decir a Ananías, así dice el Señor, has roto un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por un yugo de hierro. Pues así dice el Señor del universo, Dios de Israel: voy a poner un yugo de hierro en el cuello de todas las naciones para que estén sometidas a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y pondré también a su servicio a todos los animales del campo. Es decir, todo lo contrario a lo que dijo Ananías, lo voy a hacer. Ahora todos se van a sujetar al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. El profeta Jeremías habló así al profeta Ananías: escucha bien, Ananías, el Señor no te ha enviado. Y tú, en cambio, has hecho que este pueblo confíe en la mentira. Por eso así dice el Señor: he decidido echarte de la tierra. Este año morirás por haber profetizado rebelión contra el Señor. El profeta Ananías murió aquel año, el mes 7. El pueblo carnal quiere mensajes carnales. El pueblo de Dios
quiere la voluntad de Dios en sus vidas. Nos guste o no. Hay muchas veces que lo que Dios manda va en contra totalmente de lo que queremos o de nuestra carne, por supuesto. Pero los mensajes bonitos es lo que la gente a veces quiere escuchar. Y era lo que estaba pasando con la iglesia de Pérgamo. El pastor, el líder, estaba envanecido, los líderes estaban envanecidos, mientras el pueblo, la iglesia, inmoral, apartada del Creador. Y Dios en su gran misericordia, Jesucristo dice, mándales esta carta a estos mijitos. Apocalipsis 2, versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecilla blanca, y en la piedrecilla escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La advertencia de Dios a un pueblo rebelde, a una iglesia en pecado y a un pastor envanecido. Y tristemente el día de hoy, que Dios nos libre de ser una iglesia así. Que Dios me libre de ser un siervo de Dios envanecido, y que Dios nos libre a nuestra iglesia, La Roca, de hacer ojos ciegos al pecado de nuestros hermanos, oídos sordos al pecado de nuestros hermanos. La iglesia de Cristo tiene que guardarse en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios, dice su palabra. Tenemos que estar preparándonos para la venida del novio. Y así como una novia se prepara para su matrimonio, tengo una amiga, Cari, que es la Miss de apoyo de mi hijo, y ella ya se va a casar, gracias a Dios, y se está preparando para su matrimonio. Y así como una novia se prepara para su novio, algunas se ponen a dieta, ¿no? Hacen ejercicio, van aprendiendo a cocinar o a hacer cosas diferentes. Se prepara para su novio, así como iglesias debemos de estar preparándonos para la venida de nuestro novio y estar puros. Ahorita, queridos amigos y familia, hay una guerra, pero durísima, contra el matrimonio y contra los hijos. Hay una guerra durísima. Veo cada vez más tentación para los matrimonios. Veo cada vez más falsas ideologías para los niños y los jóvenes, de una manera como nunca antes. La guerra contra el matrimonio, contra la familia, está con todo, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Por lo tanto, nosotros tenemos que doblar esfuerzos para defender y resguardar nuestros matrimonios, pelear la batalla para cuidar a nuestros hijos de estas ideologías, de cuidarlos de los filisteos y de las filisteas, porque los van a desviar, porque los van a apartar de la iglesia, porque los van a apartar del camino, porque los van a apartar de la Biblia, porque los van a apartar de orar, porque los van a apartar de la congregación. Y enfrente de nosotros está pasando, porque los mismos papás lo están permitiendo. Y el tiempo se acaba, el tiempo se está acabando, ya estamos en la recta final. ¿Y tus hijos dónde estarán? ¿Y nosotros dónde estaremos? Por eso es muy importante nosotros permanecer.
porque la guerra está con todo para destruir tu familia, tu matrimonio, a tus hijos. La guerra está con todo. Por eso el Señor le dice: arrepiéntete. Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Y qué es la espada de su boca? La palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Los mandamientos de Dios, la Torá. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido. Le daré una piedrecilla blanca y en la piedrecilla escrito un nombre nuevo. Y esto me encanta: al que venciere será bendecido. ¿Y sabes qué? Que cuando Dios bendice a alguien, ¿qué es lo que hace? ¿Te acuerdas? A ver, ahí va. En base a este contexto que estamos leyendo, cuando Dios bendice a alguien, ¿qué es lo que hace? Escríbanme ya para terminar este estudio. A ver, escríbanme. Todo eso, escríbanme, ¿no? Se quedan así todos. ¿Qué hacía Dios cuando bendecía a alguien? Hasta hay una canción. No es una canción cristiana. Tampoco es un himno. ¿Les digo? Paz, consuelo y gozo espiritual en todo. Ok, eso es lo que uno experimenta cuando Dios nos bendice. Pero ¿qué acción hacía Dios cuando bendecía a alguien? ¿Qué acción hacía? Bueno, ahí les va. En base al contexto que estamos leyendo, por supuesto que esa pregunta pudiera ser muy, muy amplia la respuesta, en muchas ramificaciones, pero en base al contexto que estamos leyendo, agradecimiento, no, lo que Dios hacía, no lo que sentíamos nosotros, lo que Dios hacía, les preservaba, y el arrepentimiento el bueno. Ok, sí, todo lo que están escribiendo es correcto, mandar a su Espíritu Santo es correcto, salvación, pero en base al contexto que estamos leyendo, por ejemplo, lo que Dios hacía, dice: el que tiene oído para oír, le daré una piedrecilla blanca y en la piedrecilla escrito un nombre nuevo. ¿Qué era lo que hizo Dios cuando bendijo a Jacob? Le dio un nombre nuevo. ¿Qué fue lo que hizo Dios cuando bendijo a Abraham? Le dio un nombre nuevo. ¿Qué fue lo que hizo Dios cuando bendijo a Sara? Le dio un nombre nuevo. Les cambiaba el nombre. Por eso decía que hasta hay una canción que no es cristiana ni tampoco es un himno, pero dice: ¿qué? Te voy a cambiar el nombre o algo así, ¿no? Realmente le cambia el nombre cuando hay una bendición. Ahora, también esto de la piedrecilla blanca, dentro de la cultura, una piedrecilla blanca podía ser un boleto a un banquete en aquel entonces. Una señal de amistad o una señal de absolución en un tribunal de justicia. Jesús pudo tener cualquiera de estos significados en mente, pero por lo menos sabemos que es una seguridad, con seguridad, de que es una bendición. Que aquel que venciere, le daré una piedrecilla blanca y en ella un nuevo nombre. Es decir, que nos va a cambiar el nombre. Y eso habla de bendecir, habla de bendición. Y si pudiera ser también en el contexto de la invitación al banquete de bodas, también pudiera ser el ejemplo de que somos absueltos, somos libres, ¿no? Entonces, lo de la piedrecilla y lo del nombre es hermosísimo, es padrísimo.
Dios nos va a bendecir y nos va a cambiar el nombre. Nos va a dar un nombre nuevo, un nombre nuevo. Esa identidad única y nueva que tenemos en Cristo Jesús. Y para terminar, para terminar, que nosotros no seamos laxos en el pecado, porque poca levadura leuda toda la masa. Primeramente en nuestras vidas, que en nuestras vidas realmente nosotros decidamos apartarnos para Dios, buscar honrarlo en lo público y en lo secreto, que sean vidas íntegras, que nos preparemos para el novio, que estemos ansiosos de la venida del novio por su iglesia que somos nosotros, que estemos preparados para su venida y no que cuando escuchemos el shofar en las alturas y el resplandor, agachemos nuestra mirada avergonzados diciendo, sino que al contrario, estemos gozosos y levanta tu mirada a los cielos, sabiendo que tú, ese versículo es hermoso, la palabra se me fue, a ver si se acuerdan ustedes, que nuestra redención está cerca, nuestra redención está cerca. Así es que oremos para que no seamos como la iglesia de Pérgamo, para que nosotros podamos ser una iglesia apartada del pecado, esperando al novio y preparados para la venida de nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar. Redención. Gracias, Kenia. Padre, te doy muchas gracias. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias aún por el jalón de orejas. Gracias por la dirección que nos das, por la corrección. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por habernos dado una nueva vida, Señor. Gracias por haber abierto nuestros ojos a la verdad de tu evangelio. Gracias, Señor, por haber rescatado nuestras vidas de nuestra vana manera de vivir. Gracias por estos mensajes a las iglesias, que son mensajes para todos nosotros también, Señor. Padre, ayúdanos a vivir en santidad, ayúdanos a creer en tu palabra y a obedecer tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Amén.